Entonces, ahora vamos a ver el esquema para analizar cómo es que influyen o cómo es que conocer la anatomía del sistema vascular es importante para describir estos síndromes vulvares. Aquí se me olvidaba describir un lemnisco importante que pasa en la parte medial. Entonces, por tanto, va a llevar ese nombre, que es el lemnisco medial, que lleva información del funículo posterior de la médula espinal, ¿sí? Lleva el famoso BTP que dice el doctor Luis Delgado, que es, ya les había platicado, que V es de vibración, la T es del tacto fino, la P es de propiocepción consciente y la otra P es del peso, ¿sale? Esa información lleva el lemnisco medial. Recuerden que pasa al tálamo y de ahí a la corteza. Entonces, a este nivel penetran las ramas paramedianas de las arterias vertebrales, ¿sí? Penetran junto con ramas de la arteria basilar a través de un foramen que ya les platicaba, que es el agujero ciego, o foramen secundum, foramen caecum, o fosa de Victiazir, allí. O también platicábamos acerca de las arterias espinales que pasan a este nivel para unirse más en la porción más caudal. Entonces, una oclusión de estas arterias pues va a darnos sintomatología, ¿sí?, que vamos a analizar posteriormente. Entonces, ahora sí vamos a analizar el síndrome vulvar medial de primera instancia. Supongamos que se ocluye una arteria espinal anterior derecha antes de unirse. Y entonces vamos a ver que al ocluirse pues va a existir una lesión en esta parte de acá. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? Lo primero que vemos es que se va a comprometer este haz de fibras que viene descendiendo, que pues son fibras corticoespinales, ¿sí?, en su mayoría. Recuerden que pues por las pirámides descienden también fibras corticovulvares, corticonucleares. Entonces, al lesionarse estas fibras, vamos a tener que el paciente va a tener una parálisis contralateral, ¿sí? O sea, si la lesión es derecha, vamos a observar cómo el paciente, aquí está, vamos a hacer más grande su cara porque ahorita vamos a ejemplificar por qué, ¿sí? Entonces decimos que se daña el tracto corticoespinal del lado derecho, por tanto el paciente va a tener una parálisis del lado izquierdo, porque es antes del nivel de la decusación, mientras que del lado derecho va a poder mover las extremidades, ¿ok? ¿Qué más notamos aquí? Notamos a este núcleo acá en la porción posterior, que es el núcleo del hipogloso, ¿sale? Ese núcleo es importante, que es el del hipogloso. Entonces, si se lesiona el núcleo del hipogloso derecho, ¿sí?, el paciente, al protruir la lengua, se va a desviar al lado dañado, al lado de la lesión. Entonces, si se lesionó el lado derecho, la va a protruir al lado derecho. Aquí dibujé mal las extremidades. Recuerden que es contralateral. Sí estaban bien, porque va a tener una parálisis izquierda, ¿sale? Mientras que las extremidades derechas sí las puede mover. Entonces, ¿por qué se va a la derecha la lengua? Recuerden que si vamos pues como si viéramos aquí la barbilla de una persona que tiene la cabeza pues levantada, ¿sí? Aquí está el hueso hioides, y recuerden que hay unos músculos que son los hioglosos, que vienen de los procesos genis y se insertan acá. Entonces tenemos dos. Cuando se contraen los músculos genioglosos del lado, aquí es derecho, aquí es izquierdo, del lado izquierdo, la lengua se va a protruir al lado contralateral. Entonces se va a protruir al lado derecho, ¿sí? Si se contrae el músculo del lado derecho, la lengua se va a protruir al lado izquierdo. Y si ambos se mantienen en un equilibrio, la lengua se va a mantener en la línea media. Entonces vemos cómo esto es cruzado, ¿sí? Si se daña, en este caso el núcleo derecho,
se va a dañar el músculo geniogloso derecho. Por tanto, se va a perder esa fuerza, se va a perder el equilibrio de fuerzas y al contraerse el izquierdo, la lengua se va a desviar al lado derecho. ¿Sale? ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos que se compromete este haz de fibras que pues describíamos anteriormente, que se conoce como lemnisco medial, que trae toda esa información: la vibración, el tacto fino, la propiocepción consciente y el peso. Entonces el paciente puede tener compromiso con estas funciones, aunque muchas veces no se llegan a perder del todo, porque recuerden que hay otro tracto que asciende también y hace sinapsis con el lemnisco medial, pero en su porción más superior. Eso cuando se dañan las fibras en la columna, pero aquí en la médula oblongada hay un déficit. ¿Por qué? Porque ya estamos a nivel superior. ¿Sale? Entonces puede existir cierto compromiso. Entonces esas son las 3 características más importantes que tenemos que resaltar en el síndrome vulvar medial. Entonces las escribimos acá: síndrome vulvar medial. Hay una parálisis contralateral, al momento de la protrusión de la lengua. Entonces hay una desviación de la lengua al lado de la lesión. ¿Qué más encontramos? Encontramos que puede haber pérdida de la propiocepción, ¿sí?, del peso y de todas estas funciones que platicamos de este lado. ¿Sale? La vibración, el tacto fino. Ahora, vamos a ver más para acá. Vamos a copiar este esquema para que lo ocupemos de nuevo para ejemplificar. Vamos a ponerlo de este lado. O sea, fíjense cómo el síndrome vulvar medial es un poco menos complejo, ¿sí? El síndrome vulvar lateral, cuando existe un síndrome vulvar lateral, hay un compromiso. Vamos a volver a trazar la línea que platicamos hace ratito, que viene aquí. Hay un compromiso de todas las estructuras que están en la porción lateral. Fíjense bien, en este caso hablábamos que para acá nos importan las arterias vertebrales, ¿sí?, porque le dan irrigación a esta parte, y la pica porque rodea, decimos que rodea al bulbo para llegar al cerebelo, ¿no?, porque al final de cuentas es una arteria cerebelosa. Entonces también nos importa esta arteria. ¿Qué sintomatología vamos a encontrar cuando existe una lesión a este nivel? Bueno, si se ocluye, vamos a decir que la arteria pica derecha, o la cerebelosa posterior inferior aquí, el flujo sanguíneo pues no va a llegar correctamente. Y entonces se van a comprometer todas las estructuras del lado derecho. O sea, todos los núcleos que ya describimos anteriormente de este lado. Y vamos a recordarlos. Este es un poco más complejo porque, si se dan cuenta, involucra más estructuras. En primer lugar, vamos a ver que hay, o el núcleo que está aquí de este lado, decíamos que es el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo, recuerden que, como platicamos hace rato, comparte fibras con el 10º, con el 9º y con el 11º nervios craneales. Entonces, va a haber una parálisis del velo del paladar al lesionarse el núcleo ambiguo. Esto quiere decir que se va a caer el velo del paladar del mismo lado. Entonces vemos aquí que la úvula se viene al lado sano, ¿sale? La úvula se va al lado sano. Y hay una caída del velo del paladar del lado de la lesión. Este es derecho, esto es izquierdo, ¿sale? Entonces fíjense cómo se cae el velo del paladar y la úvula se va al lado sano, o sea, se va al lado izquierdo, ¿sale? Como el núcleo ambiguo también da fibras a los músculos de la laringe, sí, que fibras que van para los músculos de la laringe a través del 9, entonces va a haber disfonía y va a haber disfagia,
¿sí? ¿Por qué? Por la lesión del núcleo ambiguo. ¿Ok? ¿Qué encontramos también? Se daña este tracto de aquí que viene, que mencionábamos que es el tracto espinotalámico lateral. Y ese tracto espinotalámico lateral, recuerden que la médula espinal, vamos a hacer un esquema aquí de la médula espinal. Ahí está muy chiquito esto. Vamos a hacer un esquema aquí de la médula espinal. Recuerden que cuando entran las fibras que vienen, ¿sí?, de los nociceptores, entran aquí, hacen sinapsis y decusan para ascender por el tracto espinotalámico lateral, contralateral, al lugar de donde se está trayendo el estímulo. ¿Sale? Aquí está el ganglio de la raíz dorsal. Recuerden que es la raíz dorsal. ¿Sí? Ahora bien, entonces trae información contralateral. ¿Esto qué nos hace pensar? Que la sintomatología del paciente va a ser igual contralateral. Entonces va a haber una pérdida, vamos a escribirlo aquí, va a haber una pérdida de la termoalgesia contralateral, ¿sale? Por el fenómeno que describimos de este lado. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también otro grupo de núcleos acá, que son los núcleos vestibulares. Entonces, se dañan los núcleos vestibulares, pero fíjense bien, también se dañan estas fibras que van al pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, vamos a tener un síndrome vestibular mixto, ¿sí? Acuérdense que el síndrome vestibular sensitivo se da cuando hay una lesión aquí, en el cordón posterior de la médula espinal. Acá, ¿sí? Hay una lesión ahí. En este caso es mixto porque se dañan las fibras o los núcleos vestibulares y se daña el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué más podemos resaltar? Bueno, ¿y cómo nosotros determinamos la clínica de la lesión a ese nivel? Vamos a encontrar vértigo, ¿sí?, del lado de la lesión, o sea, va a ser del lado derecho. Entonces vamos a escribirlo aquí. Vamos a encontrar vértigo por el daño de los núcleos vestibulares. Vamos a encontrar un síndrome cerebeloso, ¿sí?, en el cual va a haber, si dibujamos aquí a una persona, voy a dibujar aquí a una persona. Acuérdense que las lesiones del cerebelo son ipsilaterales. Entonces, vamos a dibujar a una persona aquí que al momento de querer, por ejemplo, tomar una taza de café, la va a tirar, ¿sí?, porque tiene temblores de acción, a lo cual también se puede denominar que tiene dismetrías, porque no mide la distancia correctamente a donde quiere llevar la extremidad, ¿sí? Al caminar se va a tender a desviar hacia un lado, ¿sí?, en este caso al lado de la lesión, que es el lado derecho. ¿Ok? También va a haber hipotonía de las extremidades del mismo lado, ¿sí? También vamos a encontrar nistagmo ipsilateral por la lesión también de los nervios vestibulares. Entonces, aquí están los ojitos y va a haber nistagmo ipsilateral. ¿Ok? Entonces, son cosas que podemos encontrar. Decimos que tiene una ataxia mixta, lo que escribimos anteriormente. ¿Por qué? Porque se comprometen los núcleos vestibulares y el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? También podemos recalcar que a este nivel se encuentra un haz de fibras
que viene descendiendo del hipotálamo aquí a este nivel y se dirige a la médula espinal, específicamente en la porción de C8 a L2, ¿sí? Aquí, a este nivel, en las astas laterales, ¿sí? Entonces sabemos que son fibras simpáticas descendentes que vienen del hipotálamo. ¿Y de qué se encarga el sistema nervioso simpático? De muchas cosas. Y una lesión a ese nivel nos va a dar el famoso síndrome de Horner o de Claudio Bernard Horner, ¿sí? ¿Y cómo es la clínica del síndrome de Horner? El síndrome de Horner, fíjense que va a haber. Vamos a dividir a la mitad de la cara en dos. ¿Qué hice acá? Acuérdense que el sistema nervioso simpático se encarga de la sudoración. Entonces no va a sudar el lado de la lesión. Entonces va a haber una anhidrosis. ¿Sale? Va a haber una anhidrosis. Vamos a escribirlo acá. Ahí. Va a haber anhidrosis. ¿Qué más vamos a encontrar? Acuérdense que en los ojos vamos a encontrar anisocoria. Pero en el lado derecho vamos a encontrar miosis. ¿Por qué? Por lo que les voy a contar. Miosis acá. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático se encarga de dilatar la pupila. En diferencia, el parasimpático, el parasimpático se encarga de contraerla. Si no tenemos función simpática del lado derecho, va a predominar el sistema nervioso parasimpático. Entonces la pupila se va a contraer. Del lado izquierdo vamos a tener una pupila normal, ¿sí? Y del lado derecho vamos a tener una pupila pequeñita, ¿sí? Pequeñita. ¿Qué más vamos a encontrar? Fíjense bien. Va a haber enoftalmos, ¿sí? Va a haber ptosis palpebral. Acuérdense que el sistema simpático también se encarga de darle inervación al músculo tarsal. Entonces va a estar un poco caído el párpado. Vamos a encontrar también rubicundez, o sea que va a estar más rojito el lado derecho, sí va a estar más rojito. ¿Por qué? Porque acuérdense que el sistema nervioso simpático hace vasoconstricción. Entonces va a predominar el sistema nervioso parasimpático y va a hacer vasodilatación. O sea, todo lo contrario. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar varias cosas clínicamente cuando hablamos de una lesión o de un síndrome vulvar lateral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a afectar? Pues el sistema nervioso simpático, vamos a encontrar este clásico síndrome de Horner. ¿Ok? Muy bien. También vamos a ver aquí nuestro esquema, otra vez. Y fíjense, se lesionan también los núcleos. En este caso es el núcleo motor dorsal del vago y el núcleo solitario, ¿sí? Recuerden que el núcleo solitario es un núcleo sensitivo que en su porción rostral recibe la información del gusto y en su porción caudal la información visceral. Y el núcleo motor dorsal del vago es un núcleo del cual salen fibras parasimpáticas. Entonces, de esta manera podemos diferenciar los síndromes vulvares, ¿sale? Conceptos claves o repaso. Las arterias implicadas en el síndrome vulvar medial pueden ser las ramas paramedianas de las vertebrales o las arterias espinales anteriores. En el síndrome vulvar lateral pueden ser las arterias vertebrales o la arteria cerebelosa posterior-inferior. El síndrome vulvar medial se va a caracterizar por una parálisis contralateral por el daño de las fibras descendentes de la vía motora. Va a haber una desviación de la lengua al lado de la lesión al protruirla por el daño del núcleo del hipogloso ipsilateral, ¿sí? Y va a haber una pérdida de la vibración, del tacto fino, de la propiocepción y del peso
por una lesión del menisco medial. En el síndrome vulvar lateral vamos a encontrar que al dañarse el núcleo ambiguo va a haber caída del velo paladar del lado de la lesión, va a haber desviación de la úvula al lado sano, ¿sí? Aquí hay una desviación de la úvula al lado sano, va a haber disfonía y disfagia por la misma lesión del núcleo ambiguo, porque recuerden que le da fibras al 9, 10 y 11, y se preguntarán tal vez por qué al 11. Recuerden que el 11 en su porción craneal pues tiene fibras de la porción caudal del núcleo ambiguo y forma el nervio laríngeo recurrente, ¿sale? Va a haber pérdida de la termolgesia contralateral por lesión del tracto espinotalámico lateral, va a haber vértigo por la lesión de los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, y va a haber una ataxia mixta por la lesión de ambos, ¿sí? Que se va a caracterizar por un temblor de acción, por dismetrías, por desviación a la marcha al lado de la lesión, por hipotonía y por nistagmus ipsilateral, ¿sale? Que eso es por la lesión de los núcleos vestibulares. Y también, al dañarse este haz de fibras descendente, vamos a encontrar al síndrome de Horner, ¿sí? Que describe el doctor Claudio Bernard Horner, que se caracteriza por anhidrosis, o sea que el paciente no suda, por tosis palpebral, por la lesión del sistema simpático, ¿sí? De los músculos tarsales, en oftalmos, rubicondés, y lo que describíamos hace rato, la anisocoria, pero con predominancia de la miosis del lado de la lesión, ¿sale? Y eso es todo lo que tenemos que analizar de los síndromes vulvares.